Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 11 de septiembre, en esta 23ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a los santos Proto y Jacinto mártires. El Viernes Santo del año de 1845 fue uno de los días más importantes para la historia de la arqueología. En efecto, ese día, caso único más que raro, se tuvo la fortuna inesperada de encontrar intacta la tumba de un santo mártir que tenía esta inscripción: D.P. III, idus, septever, Jacintus mártir. Con este excepcional descubrimiento, finalmente se podía conocer lo que había sucedido en realidad con las reliquias de dos santos muy populares, los santos Proto y Jacinto. Desde hacía siglos efectivamente se creía que las reliquias de los dos santos se encontraban en Roma, en la iglesia de San Juan de los Florentinos, pero ahora se descubre la tumba todavía intacta y sellada de Jacinto en la catacumba de Basilia, al oeste de la Vía Salaria Nueva. Cerca se encontró un fragmento de lápida con esta inscripción: Sepulcrum Proti M, confirmándose así que la tumba de San Proto estaba cerca, y pronto los estudiosos pudieron darse cuenta de por qué sus predecesores llevaron a la ciudad solo los restos de San Proto. En efecto, tan pronto se trató de penetrar en la estrecha tumba de San Jacinto, esta se derrumbó deplorablemente y solo se pudo rescatar en el fango un poco de huesos que parecían quemados y un hilo de oro, que era lo único que quedaba de la tela en la que los habían envuelto. Las preciosas reliquias fueron llevadas devotamente al Colegio de Propaganda Fide, y los estudiosos, al ver confirmada tan indudablemente la existencia de los santos mártires Proto y Jacinto, tuvieron que reconocer una vez más lo infundado de la Passio de Eugenia, sobre la que ya se tenían muchas dudas. Desaparecen también las dudas respecto del parentesco entre Proto y Jacinto. Probablemente, debido a la cercanía de la sepultura, se pensó en dicho parentesco, lo mismo que sucedió con Félix y Adauto, Nereo y Aquileo y muchos otros. Mucho menos se podía aceptar ya que ellos habían sido los eunucos de una tal Eugenia, hija del prefecto de Alejandría, que los nombró catequistas de una virgen de sangre real, Basilia, que quería hacerse cristiana. Este particular, en efecto, se encuentra en otros casos semejantes. Por ejemplo, eunucos catequistas fueron considerados Calogero y Partenio, o Juan y Pablo. Aunque se ignora todo respecto de su vida y la forma de su martirio, ciertamente Proto y Jacinto fueron mártires y como tales los veneramos. Pidamos pues la poderosa intercesión de estos santos mártires Proto y Jacinto. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 38. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pide, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena,
bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, jueves eucarístico y sacerdotal, quiero recordarte que debemos buscar al Santísimo. Hoy es nuestra cita con el amor de los amores. Así es, ve y pasa a visitarlo al sagrario, al templo que te quede más cercano, a tu parroquia podría ser, o esta tarde visítalo también en la hora santa. Ora por las vocaciones. Hoy es un día muy importante para orar por aquellos jóvenes que sientan la llamada de Dios y respondan con amor y prontitud. También ora por el Papa León XIV, por las intenciones de nuestros obispos y por todos los sacerdotes. ¿Sabes cuánta necesidad tenemos también los sacerdotes de tener la oración de nuestro pueblo para que el Señor nos guarde de todo mal, nos bendiga y nos dé fortaleza? Así es. Así que dejo esa inquietud y esa tarea en tus manos. Hoy también vale la pena recordar cómo el día de ayer, miércoles 10 de septiembre, tomábamos el texto de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, del 1 al 11. Hoy el mismo capítulo 3, pero del 12 al 17. Y ayer se hacía una lista de todos los pecados que muchas veces el ser humano tiene. Y cómo es importante, podríamos decirlo, que no normalicemos el pecado. No normalizar el odio, no normalizar la ira, no normalizar la envidia, no normalizar la mentira, no normalizar la crítica al prójimo, no normalizar la injusticia y la corrupción, no normalizar la fornicación, el adulterio, todo aquello que tiene que ver con la lujuria. No normalizar ningún pecado grave y ninguna forma de ofender a Dios, a nosotros mismos y al prójimo. Y hoy, ya los versículos 12 en adelante de esta misma carta a los Colosenses capítulo 3 nos hablan de las virtudes que nos ayudan para poder vencer aquellos pecados. Muy bien, ¿y qué dice hoy? Sean compasivos, magnánimes, humildes, afables, pacientes, sopórtense mutuamente, perdónense unos a otros, dice hoy. Y así nos va dando una serie de elementos que nos ayuden a apaciguar nuestra alma, que nos ayuden a saber que Cristo está en nosotros y que esa será la riqueza, ¿sí? Que habite en nosotros su palabra, que habite en nosotros su espíritu, para que de esa manera actuemos en consecuencia. Hoy también nos encontramos con este texto del Evangelio de San Lucas en el capítulo 6. Jesús que dice a sus discípulos: amen a sus enemigos, amar al enemigo, bendigan a quienes los maldicen, dice hoy, hagan bien a quienes los aborrecen. Bueno, muchas veces nos cuesta amar al enemigo, nos cuesta amar a aquel que me critica, aquel que me aborrece, cuesta amar a aquel a quien le caigo mal, aquel que me ha hecho la vida de cuadritos, aquel que muchas veces me difama, aquel que me pone mal con el jefe, aquella persona que me pone una trampa, aquel que ha sido conmigo, por así decirlo, una persona que no es sincera, aquel que es desleal, entre otras cosas. Hoy se nos invita entonces a saber cómo es el amor. El amor de Dios es un amor que pone la otra mejilla. Es un amor que permite que se lleven la túnica. Es un amor que da sin reclamar. Sí, Dios perdona y en el perdón encontramos la paz. En el perdón vamos a darnos cuenta que incluso la mejor arma que tiene un cristiano es el perdón, para darnos cuenta cómo se desequilibran aquellos enemigos que optan por el mal, que optan por la ira, que optan por la violencia. Cuando ven a alguien que ama, que perdona, que se ha liberado de toda violencia en este mundo, sin duda van a sentirse desarmados, van a sentirse muy mal y evidentemente lo extraordinario estará en su proceso de conversión, porque Dios llegará a sus almas. Pidámosle a Dios entonces que nos ayude a amarnos, a amar a los enemigos, dice el texto de hoy, a hacer el bien y prestar sin esperar a cambio, a tener esas actitudes, como la actitud de no juzgar para no ser juzgados. Pidámoselo al Señor.
que nos dé la fuerza y la gracia de ver al prójimo y pues tratar de llevarle la luz de Cristo y de verlo pues con ojos de misericordia, evidentemente. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.